Bueno, pues estos son más o menos los epígrafes, son 4, voy a intentar hacerlo cortito para no aburrirnos mucho sobre todo. La primera parte voy a explicar un poco de dónde viene la concepción de gravedad que tenemos ahora, por qué es tan distinta de la que todos conocemos y de la que todos intuimos, que es la que desarrolló Newton en el siglo XVII. Después veremos las consecuencias que tiene todo lo que Einstein se inventó y todo lo que ha traído desde los años 20 hasta prácticamente ayer, que fue la última vez que estamos comprobando que todo lo que dijo estaba en lo cierto, con la fotografía del agujero negro de la galaxia M87, el agujero M87 estrella. Se ha comprobado que la fotografía es exactamente lo que Einstein predijo que debía ser un agujero negro, cosa que tiene mucho mérito porque entonces ni siquiera se veían los agujeros negros. Él lo predijo matemáticamente, como vamos a ver en un ratito, y bueno, el 10 de abril de este año, de 2019, se comprobó que hasta en eso tuvo razón. La historia empieza el 25 de noviembre de 1915, cuando un Einstein, le he dado sin querer el botón, cuando un Einstein joven todavía, con 20 y tantos años, se presenta delante de la Academia Prusiana de Ciencias. Estamos todavía en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Alemania como concepto no existe, sigue siendo Prusia y la zona austrohúngara y demás. Y en Berlín da una serie de conferencias durante ese mes de noviembre, que incluye el 25 con la última, en la que enuncia la teoría de la relatividad general. Supone una revolución absoluta porque, como digo, rompe el paradigma de lo que la gente pensaba que era de lo que todo el mundo pensaba que era la gravedad, que fue lo que estuvo contando Newton en 1687. La historia de la manzana es más o menos apócrifa, hay un poco de invento en ella, invento que proviene, por cierto, de Newton. No se le cayó una manzana cuando estaba sentado en un árbol en su casa, sino que sí es verdad que dando un paseo por el jardín de la casa familiar vio como una manzana caía al suelo y empezó a pensar cómo tenía las razones que habían llevado a esa manzana a caer y cómo había caído. Todos conocemos de la época del colegio sobre todo, y lo que es las leyes de movimientos que enunció, las 3 leyes de la mecánica clásica, y sobre todo la ley de gravitación universal, que es la ley que dice cómo la Tierra atrae a los cuerpos que tenemos encima. Es una ley que tenemos totalmente asumida, o sea, todos convivimos con ella, la entendemos, sabemos lo que hace, sabemos lo que podemos esperar. Sin embargo, la realidad es que es la fuerza de las 4 interacciones de la naturaleza, la fuerza más desconocida de todas. De hecho, Newton, la gracia que tiene el tema es que contó cómo funcionaba, hizo una descripción de cómo funcionaba, pero no tenía la más remota idea de por qué pasaba eso. Sabía que la aceleración con la cual la Tierra atraía un cuerpo que estuviese encima era inversamente proporcional al cuadrado de las distancias a la que estuviera el suelo y proporcional a las masas, pero no sabía por qué pasaba eso. Y eso, el hombre se murió de hecho sin saberlo. Einstein empieza a ponerle peros a la teoría de Newton en 1905, cuando enuncia la teoría de la relatividad especial, que es una teoría de la relatividad un poquito más pequeña, incompleta. Es la primera que lanza. Ese año se conoce como el Annus Mirabilis de Einstein porque publica 4 artículos que han supuesto en todos los aspectos una revolución absoluta en el mundo de la física y en el mundo del conocimiento del universo. De los 4, el más importante quizás, o el más... son importantes los 4. Uno describe el movimiento browniano, establece el debate sobre la existencia de los átomos, después se postularían modelos. El del efecto fotoeléctrico supone el arranque de la rama de la mecánica cuántica, rama en la que después él dejó de creer, curiosamente, pero él es quien la arrancó. Y los 2 últimos artículos están entrelazados, es el de la teoría de la relatividad especial, en el que cambia la concepción de cómo conocemos el espacio y el tiempo, y un adendo que hizo a finales de año, estableciendo también la equivalencia entre masa y energía. Esto es bastante lioso y no me quiero meter demasiado, pero básicamente se opone a Newton en que Newton considera que la velocidad de la luz es relativa, puede depender del observador que la esté midiendo, y los conceptos de espacio y tiempo son absolutos e independientes del movimiento del observador. Y Einstein dice que no, que todo lo contrario. La velocidad de la luz es lo que es absoluto, es lo que es inamovible, pase lo que pase y lo mire quien lo mire,
y tanto el espacio como el tiempo son los que son relativos. La historia viene porque Einstein piensa que si la luz tiene una velocidad determinada, según la mecánica de Newton, si alguien se pone a correr a la velocidad de la luz al lado de un rayo de luz, debería haberlo parado. Y eso no ocurría. Entonces la conclusión a la que llega es que tanto el espacio como el tiempo se modifican, se acortan y se alargan en función de si el observador está quieto o se está moviendo. En cualquier caso, sabe que la teoría que ha desarrollado en 1905 y que ya provocó una agitación grande en la comunidad científica, provocó tal agitación que no le contestó nadie hasta año y medio después, porque nadie se atrevió a decir, a poner un solo pero, pues no sabían de qué estaba hablando. Nadie lo entendió. El único que le responde en una carta es Niels Bohr, que en esa época ya era un físico muy refutado, y le apoya, le dice que entiende lo que ha explicado y que está de acuerdo con él. Él sabe que la teoría que ha formulado tiene un problema, que está incompleta, y ese problema que está incompleta es porque no ha querido meterse en un problema que tiene la teoría de la gravedad newtoniana, y es que si la velocidad máxima que se puede alcanzar en el universo es la velocidad de la luz, no debería ser posible que la gravedad fuese una fuerza que se note de manera instantánea. Es decir, tenemos el Sol y la Tierra está orbitando alrededor del Sol. Si retirásemos el Sol de su posición, la Tierra debería notar de manera instantánea que el Sol ya no está, debería seguir, en vez de la trayectoria elíptica, una trayectoria recta de manera inmediata. Pero Einstein ha demostrado en 1905 que la velocidad de la luz es la máxima velocidad a la que se pueden propagar las ondas y los impulsos en el universo, con lo cual no puede ser nunca una fuerza instantánea. Entonces eso le hace replantearse, intentar definir un nuevo concepto de gravedad. Hago un pequeño inciso porque a raíz de... quiero presentaros un concepto que me han preguntado bastantes veces por él, pero sí va a ser interesante después para el resto de la charla. Minkowski, que es otro físico del bloque del Este, me parece que es polaco, una vez leyó los artículos de 1905 de Einstein y entendió que tanto espacio como tiempo son relativos, incluyó el tiempo dentro de nuestro sistema de referencia y creó un espacio de 4 coordenadas. Eso es prácticamente difícil de entender, es imposible de entender por nosotros, porque mentalmente no podemos pensar lo que es un espacio de 4 coordenadas, un espacio de 4 dimensiones. Lo más fácil siempre, cuando hay que intentar comprender qué es lo que pasa en espacios de más de 3 dimensiones, es reducir dimensiones. Y el esquema que tengo aquí a la derecha, este dibujito, es un ejemplo de lo que es simplemente el concepto de espacio-tiempo. Tenemos un eje plano, los ejes, digamos, espaciales de un plano y el tiempo que vamos a colocar en el sentido que sería la altura. Cualquier evento que pase, por ejemplo en este caso sería el Big Bang, lo podemos representar en un momento, en un lugar determinado del espacio y a la vez estudiar, por ser espacio-tiempo, la evolución que tiene temporalmente. En este caso lo que estamos viendo aquí es que se produce la singularidad inicial del universo, el Big Bang, se produce el gran estallido y las galaxias con el tiempo se van separando y se van abriendo. Eso es lo que nos muestra el espacio-tiempo. Al final, ese concepto de espacio-tiempo hoy en día se entiende como la cosa, por decirlo de alguna forma, de lo cual está formado el universo. El universo está formado de espacio-tiempo. Y esto hace falta para explicar lo que viene después, porque es muy importante en el resto de la explicación de Einstein. Con diferencia, esta va a ser la diapositiva más difícil de la que voy a hablar hoy. Vamos a ver. Einstein llama, por eso el título de este epígrafe es Mi pensamiento más feliz. Einstein le surge la idea de gravitación, de la gravitación que después postula de la forma más tonta del mundo, se supone, o es una historia también un poco apócrifa en cierto modo, pero bueno. Estaba en su despacho de la oficina de patentes de Berna, se recostó en la silla y se cayó de la silla. Se le fue el pie de la silla, la silla patinó y se cayó al suelo. En ese momento en el que él se cae al suelo, siente que una vez cae la silla, él se queda en un momento ingrávido y después empieza su camino hacia el suelo hasta pegarse el tortazo. A partir de esa experiencia se imagina una hipótesis determinada, que es la que vamos a explicar ahora. Tenemos en el ascensor de la izquierda o en la caja de la izquierda, tenemos a Newton
y tenemos a la derecha, en el experimento número 2, a Einstein. La caja de Newton está colocada sobre el suelo, por tanto está en un entorno que está sujeto a gravedad. Si Newton coge una manzana dentro de la caja y la suelta, la manzana cae al suelo, lógicamente. El otro experimento, el que está Einstein, se imagina y dice, bueno, supongamos que puedo conseguir que mi caja, que mi ascensor, no esté en un entorno de gravedad, por ejemplo, en el espacio. Totalmente ingrávido, en principio estaría flotando. Supongamos que, por algún sistema, puedo hacer que la caja la pueda acelerar en un sentido determinado exactamente con la misma aceleración que tiene la gravedad en la Tierra. Si eso fuera posible, Einstein se quedaría pegado al suelo, no notaría ni más peso ni menos peso, estaría exactamente igual que si estuviera en la Tierra, y si soltase una manzana, la manzana caería al suelo del ascensor sin absolutamente ninguna diferencia con el supuesto del experimento 1. Esto se llama, lo postuló él también en 1905, el principio de equivalencia. Y básicamente, bueno, formalmente dice eso, que un sistema que está inmerso en un campo gravitatorio es indistinguible de uno no inercial, o sea, en movimiento, que esté acelerado. A partir de aquí, dice, se le ocurre otra cosa. Ahora nos vamos a quedar ya con el experimento número 2. Él está en el espacio con un ascensor que están acelerando exactamente a la misma aceleración que la gravedad, a la misma aceleración, llamamos los físicos G. Supongamos que hay un agujerito en la pared lateral del ascensor y por ese agujerito, en un momento determinado, entra un rayo de luz. Un observador que esté fuera y que esté viendo la estampa, como estamos nosotros viendo la caja desde este lado de la pantalla, verá que el rayo de luz, con el ascensor moviéndose cada vez a más velocidad, el rayo de luz entra por una pared y pega en la de enfrente un poquito más bajo de lo que entró, porque el ascensor ha subido algo en el tiempo que la luz ha tardado en cruzar el ancho del ascensor. Eso se entiende bien. Pero el observador que está dentro ve dónde ha pegado el rayo de luz igual que el de fuera. Lo que ve realmente, lo que él percibe, él que no sabe nada de lo que está pasando fuera y nada, lo que él percibe es que la trayectoria de la luz no ha sido recta, sino curva. Que la luz se ha curvado dentro del ascensor y ha golpeado un poquito más bajo del orificio de salida de la otra pared de enfrente. Y llega a la conclusión maravillosa de que la gravedad curva el espacio-tiempo. La gravedad, lo que es, la gravedad no, las masas, o el campo gravitatorio, curvan el espacio-tiempo. Una masa colocada en un espacio-tiempo plano, que sería el espacio-tiempo normal, sería la fotografía de la izquierda. Si colocamos una masa encima, lo que va a provocar en el espacio-tiempo, en el universo, es una curvatura de ese espacio-tiempo. Si lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, es como si nos tumbásemos en una rampa, por ejemplo, una rampa de un garaje. Si nos tumbamos la rampa de un garaje, estamos notando que la rampa tira hacia nosotros, tira hacia abajo de nosotros. Es lo que hace la masa que está deformando ese espacio-tiempo, está tirando de nosotros hacia la propia masa. Y define la gravedad no como una fuerza, sino como una deformación del espacio-tiempo, lo cual, supone una revolución, sobre todo porque 250 años después alguien osa ir contra lo que... Estoy hablando de memoria y se me olvidó pasar las páginas, perdón. Alguien osa ir contra lo que el pope de la física hasta ese momento había postulado, que era Newton. Nadie le había tosido nunca a Newton en sus teorías porque las teorías de Newton funcionaban, con lo cual no había ningún motivo para decir que no se cumplían. Einstein primero dice que está equivocado o no, que es distinto a que la longitud y el tiempo no son absolutos sino relativos, se acortan o se alargan en función de las condiciones del observador, si va más rápido o va más lento, y además le dice que su ley de la gravedad no es como en la postura, sino que no es una fuerza, no es una interacción entre dos cuerpos, sino que es una deformación del espacio-tiempo, y que eso es lo que notamos. Aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones. Si pasáramos a 3 dimensiones, sería algo así. Esa sería la distorsión del espacio-tiempo en 3 dimensiones. Sería como si pudiésemos pegar, por ejemplo, un pellizquito dentro de una esponja y el resto de la esponja se curva o se distorsiona, se va hacia el pellizquito que estamos pegando. Básicamente hay una analogía también que se usa mucho, que es esta, es la analogía de la cama elástica. Tenemos una masa grande y lo que está pasando es que una masa que se acerca a él, por ejemplo un planeta o un satélite,
va a tener que orbitar alrededor suya. La frase que utilizó Einstein en su diserción de 1915 en la Academia Prusiana de Ciencias es que la materia le dice al espacio-tiempo cómo tiene que curvarse, la materia es la que hace que el espacio-tiempo se curve, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo tiene que moverse. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos el mismo supuesto. Además, esto va a ser muy importante después porque vamos a ver un experimento que se hace 4 años después y se basa básicamente en esto. Si tuviésemos una masa muy grande, por ejemplo nuestra estrella, el Sol, que está haciendo una distorsión bárbara en el espacio-tiempo, también las estrellas que estuviesen detrás podían ser vistas desde nuestra posición porque los rayos de luz van a curvarse, no se van a parar en el... La luz en principio sigue, si no hay distorsiones de trayectoria rectilínea, no vendría directa, sino que el Sol no lo dejaría verla. Sin embargo, las trayectorias de la luz se curvan y podemos ver en una posición aparente distinta a la que tienen en realidad. Si en la Academia Prusiana hubiera habido internet, yo creo que entre los científicos los iconos de WhatsApp que se hubieran puesto eran más o menos estos, porque supuso un cambio total de paradigma en la forma de entender el universo y en la forma de entender incluso la vida cotidiana. Vuelve otra vez a haber un silencio administrativo después de haber enunciado Einstein su teoría general de la relatividad, pero ya esta vez sí ha calado. Y dos tipos ingleses que no conocían personalmente a Einstein leen el trabajo que ha publicado en la Academia de Prusia, en la Academia Prusiana de Ciencias, y deciden ver si son capaces de probar si Einstein tenía razón o no. El de la izquierda se llama Eddington, era un científico bastante abierto. Su interés era comprobar que efectivamente tenía razón. De hecho, en 1919 ya es un experto en teoría de la relatividad porque estudia profundamente lo que Einstein publica. El de la derecha es otro inglés también, el científico compañero, se llama Dyson, y su interés era al contrario. Su interés era tumbar la teoría de la relatividad de Einstein porque Einstein es alemán, es austrohúngaro, y la Primera Guerra Mundial acaba de terminar y ya llevan aguantazos en Europa prácticamente desde 1914, si no recuerdo mal. Entonces se les ocurre a esta gente el experimento que os he contado antes. Si es verdad que la masa curva la trayectoria de la luz, deforma el espacio-tiempo y por tanto curva la trayectoria de la luz, busquemos una estrella que tengamos cerca, que sea más o menos grande, que nos impida ver las estrellas que tenemos detrás, mapa celestial que conocemos, con lo cual sabemos que van a estar detrás. Busquemos una estrella que nos impida ver esas estrellas, a ver si es verdad que podemos verlas en otra posición aparente. Hay un problema. La estrella de la que se dan cuenta que pueden tirar es el Sol, pero si el Sol está arriba no se ven las estrellas. Entonces tienen que esperar que haya un eclipse. Un par de años después, si no recuerdo mal, este proyecto duró un par de años, el 29 de mayo de 1919 se produce ese eclipse que estaban esperando. Curiosamente, ayer hizo 100 años de lo que se conoce como el eclipse de Eddington. Y preparan 2 expediciones. El eclipse es un eclipse total, como digo, que solamente es visible en Sudamérica y en una franja de América Central. Ellos están en Inglaterra, estamos hablando de la dificultad del contexto socioeconómico del momento porque la Primera Guerra Mundial está recién terminada y el dinero que hay pues prácticamente no llega para muchas historias. Montan una expedición doble, uno se va a Isla Príncipe, Eddington se va a Isla Príncipe y Dyson se va a Soral, en Brasil, en la costa de enfrente. Se llevan telescopios, se llevan placas fotográficas, cámaras fotográficas y una serie de filtros, la tecnología que tenían en la época, y se ponen a fotografiar. Por supuesto, parecía fácil de primera, a Eddington le pareció el día nublado, prácticamente no pudo tirar fotografías y las que tiró la mayoría estaban desenfocadas, nada más que pudo aportar 2. La expedición de Soral, la expedición de Dyson sí consiguió alguna más, consiguieron me parece que 8, y con esas 10 placas volvieron a Inglaterra y se pusieron a analizarlas. Y con mucha alegría comprobaron que efectivamente Einstein tenía razón y que la luz se ve afectada por la gravedad en cuanto a que curva su trayectoria cuando atraviesa una masa. Einstein, que era un tío prácticamente desconocido, únicamente conocido en ámbitos científicos, se convierte en una figura mediática a nivel mundial. Todos los periódicos de la época, por ejemplo, este periódico de aquí es el Times de Londres, este es el New York Times de Estados Unidos, todos los periódicos a nivel social, ya no a nivel científico,
de la época recogen la proeza de Einstein teorizando un nuevo modelo de la gravedad, un nuevo paradigma para estudiar el universo. Si leéis los titulares, hay algunos que son muy graciosos. Por ejemplo, esta parte de aquí abajo dice que las estrellas no parece que estén donde tienen que estar o donde se calcula que deberían estar, pero a nadie le preocupa. Eso es lo que dice el titular. Después otros titulares dicen que las fotos prueban que Einstein tiene razón. Einstein, la teoría, este de aquí es de un periódico inglés, habla de una entrevista que le hace el reportero a Einstein para preguntarle sobre su teoría y lo único que ponen es una nota de prensa diciendo que no entienden nada de lo que le ha explicado. Que le han hecho la entrevista, pero que lo han intentado, pero que ahí se queda. ¿Vale? Bueno, pues, como decía antes, supone un cambio absoluto en la forma de pensar del ser humano. Me estoy alargando más de lo que debería. Y un cambio de paradigma. Vamos a ver las consecuencias. Como ya hemos visto antes, Einstein, la gravedad modifica la concepción del tiempo. Una magnitud fundamental es distinta a una magnitud absoluta. Una magnitud fundamental es una magnitud que no se puede definir, que no tiene una definición de algo más bajo. Y absoluto es que no tiene varianza, es la diferencia. Una aclaración para decir que modifica la concepción del tiempo, lo mantiene como magnitud fundamental, pero lo mantiene como lo convierte en magnitud relativa. El espacio-tiempo se distorsiona por la posición y por tanto la velocidad de los observadores y se distorsiona por la gravedad. Además, probado ya en 1919 por Eddington y el otro compañero, la luz se ve afectada por la trayectoria. La luz, que no tiene masa, pesa. Newton decía que para que algo pesara tenía que tener masa, con lo cual rompe por completo la teoría de la gravedad de Newton. Otra consecuencia que tiene, haciendo cuentas, bueno, aparte de la charla que da, él presenta un conjunto de 10 ecuaciones que se resumían en la primera que puso al principio. Decía Hawking que cada vez que alguien ponía en un libro de divulgación o en una charla una ecuación, el número de lectores se dividía entre 2. Entonces he intentado no poner casi ninguna ecuación. De hecho, la primera está puesta como si fuera una foto bonita, más que nada. Predice que cuando la luz abandona una masa pierde energía. Que pierde energía en una onda significa que la longitud de onda se hace más larga. La frecuencia se hace menor. Cuanta más frecuencia tiene una onda, más energética es. Por ejemplo, hablando de lo mío, la electricidad que tenemos en casa tiene una frecuencia, es corriente alterna, tiene una frecuencia de 50 a 60 Hz. Depende del día. Eso quiere decir que hay una onda completa 50 o 60 veces por cada segundo. La energía eléctrica, las ondas electromagnéticas que utilizamos en radiofrecuencia para quemar tumores tienen una frecuencia no de 60 veces por segundo, sino de 450.000 veces por segundo. Es una onda mucho más energética. Bueno, pues Einstein predice que cuando la luz abandona una masa, abandona un cuerpo masivo, pierde energía. ¿Eso qué quiere decir? Que se desplaza hacia el rojo, se llama, porque en el espectro nosotros lo que vemos es nada más que esta franjita de aquí. Si vamos hacia la derecha, en ciencia se llama desplazamiento hacia el rojo. Más cosas. Predice las ondas gravitatorias o gravitacionales, de las que después hablaré también en la parte más bonita de la charla. Esta es la parte más rollo. Si el espacio-tiempo se puede deformar, es que el espacio-tiempo es flexible. Si el espacio-tiempo es flexible, entonces se pueden formar ondas, por ejemplo, parecidas a las que se forman en un estanque cuando se tira una piedra, ondas circulares que se expanden a lo largo del espacio-tiempo, o cuando se golpea con una maza la piel de un tambor. Otra de las cosas que vamos a ver luego, si una masa es capaz de curvar el espacio-tiempo, llevémoslo al extremo. Busquemos una masa tan pesada, con tanta densidad, que deforme tanto el espacio-tiempo, que cuando un rayo de luz venga, por ejemplo, con esta trayectoria y caiga, no vuelva a salir, se quede dentro. Eso es un agujero negro. Einstein lo predice matemáticamente. Los agujeros negros son muy complicados de ver, principalmente por eso, porque son negros y no se ven en el espacio. Entonces hay que verlo con una historia, una serie de telescopios de rayos X, de manera indirecta, en fin, es complicado. Luego veremos un poquito sobre eso. Pero él ya, en 1915, predice la existencia de agujeros negros. Esta predicción es de las que más controversia ha probado, porque una gran parte de la comunidad científica pensaba
que el universo, que la naturaleza no podía crear entes de esa barbaridad, de esa agresividad y de esa crueldad. Un agujero negro se come todo lo que está alrededor. También predice la existencia de agujeros de gusano. Esto lo predice y no está demostrado todavía, pero matemáticamente está probado que pueden pasar y además se sabe que tiene que pasar para que ocurran, para que existan. Lo que pasa es que no hemos encontrado ninguno todavía. Supongamos que tenemos dos puntos que están muy lejanos y el espacio-tiempo se curva, se puede abrir un puente entre una hoja y otra para en un intervalo de tiempo muy corto, cubrir una distancia que de otra manera sería imposible de cubrir. Eso básicamente es lo que es un agujero de gusano. Lo explica muy bien la película Contact de los años 90. El guión es de Carl Sagan y él aporta ese final a la película con el agujero de gusano. Aparte de las consecuencias que tienen directas, ha servido de inspiración para un montón de ramas de la física que hoy en día están candentes. Las tres ramas de la física que más producción están teniendo ahora mismo, y hablo de estos años de 2010-2020, son la cosmología, la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. Todo eso tiene su origen en la teoría de la relatividad. La predicción de lo que está abajo a la derecha del CMB, que es el fondo, se llama fondo cósmico de microondas, que es el remanente que tenemos hoy en día a nuestro alrededor, y está probado y está comprobado que está, de los restos de la explosión del Big Bang. Por tanto, tanto el Big Bang como el hecho de que el universo se expanda, la teoría de que el universo se expande, también queda demostrado por la teoría de la relatividad general de Einstein. Einstein sabe que Einstein no lo sabía, la teoría de la relatividad tiene un problema, tiene una carencia, y es que en cuántica no funciona. La gravedad cuántica no se comporta como Einstein predijo y no se sabe todavía cómo se comporta. Se cree que tiene que haber una partícula. Hace poco se descubrió o se probó la existencia del bosón de Higgs en 2014, que creó también mucha controversia a nivel social. Se cree que tiene que haber una partícula que es el gravitón, pero bueno, ahí andan todavía buscando los chicos del LHC de Suiza, y sigue sin aparecer y va a tardar tiempo en aparecer todavía. ¿Vale? Entonces vamos ahora a la parte un poquito más bonita de la charla. Le he puesto este título porque cuando se hizo la fotografía de M87, tomando un café con una compañera en la facultad, en la oficina, estábamos hablando de la fotografía que habían publicado y demás, y me dijo, no exactamente esta pregunta, el adjetivo demonios no estaba, utilizó otro, pero básicamente, pero ¿qué es lo que es un agujero negro? Es que eso es lo que no se entiende. Para entender, un pequeño inciso antes de eso, simplemente, muy rápido. La única diferencia está en la tabla periódica, son todos los elementos que hay en la naturaleza. La única diferencia que hay hay elementos tan distintos como el hierro y el hidrógeno, o el oxígeno y el magnesio, en fin, todos los elementos están ahí condensados. Todos tienen la misma arquitectura, todos están formados por electrones y por protones, por neutrones. Y los electrones, protones y neutrones de un elemento son iguales a los de los demás. Esto es importante para entender qué es lo que pasa dentro de un agujero negro, o sea, en la vida de una estrella, que lo voy a contar ahora. Es decir, la única diferencia entre un átomo de hidrógeno y un átomo de helio es que el de hidrógeno tiene un protón y un electrón, y el de helio tiene dos protones y dos electrones, pero son dos electrones iguales a los del hidrógeno y dos protones iguales a los que tiene el hidrógeno. ¿Vale? Es una salvedad que quería hacer antes de empezar. Para entender lo que es un agujero negro hay que ver un poco lo que es el ciclo vital de una estrella. ¿Cómo nace una estrella? En el universo hay flotando nubes de gas, que en su mayor parte, y por eso contaba lo de antes, en su mayor parte es hidrógeno. Ese hidrógeno, esas nubes de gas, se van atrayendo poco a poco y se van formando cada vez nubes más condensadas. La foto que hay a la izquierda es una nube de verdad, que existe, que se llama X, de la nebulosa Águila M16. El nombre se lo pusieron, el nombre se supone que son glóbulos de gas evaporándose, pero se lo puso un cachondo americano para hacer el juego de palabras de los huevos del águila. Entonces, esa galaxia, eso es una protoestrella, eso es gas que se está, por acción gravitatoria, cada vez juntándose más. A medida que se van juntando, los átomos van chocando unos con otros, se van calentando y van moviéndose cada vez más rápido. A todo esto sigue entrando más hidrógeno y sigue apretándose cada vez más. Chocan más, sube la temperatura y llega un momento en el que los choques son tan fuertes
que los átomos de hidrógeno empiezan a solaparse entre ellos. Y si cogemos un átomo de hidrógeno de un electrón y un protón, y otro átomo de hidrógeno de un electrón y un protón, y los juntamos muy fuerte, tenemos un átomo que tiene 2 electrones y 2 protones, o sea, un átomo de helio. Así se van cada vez, y aparte se libera una cantidad de energía brutal. Einstein lo sabía, Oppenheimer sobre todo, y es la bomba de hidrógeno con la que después se tiró, terminando la Segunda Guerra Mundial en Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. O sea, la bomba de hidrógeno es la de Nagasaki. Y ese es el principio de fusión nuclear. Los átomos se van condensando, esa reacción va liberando energía y se empieza a formar lo que es la estrella brillante. Y ya tenemos nuestra estrella de vida madura, que por una parte está comiendo hidrógeno, está ganando cada vez más peso, porque cada vez pesa más y atrae a más gas, y por otro lado tiene una reacción interna, que es esa reacción de fusión nuclear que mantiene el núcleo de la estrella muy muy caliente y encendido. Y tenemos la situación que tenemos, por ejemplo, con un globo de estos de la fiesta de los cumpleaños. Tenemos aire dentro y tenemos una presión por parte de la goma del globo que mantiene ese gas comprimido. Y por otro lado, desde dentro, una presión del aire apretado que mantiene la pared quieta, por lo cual tenemos un equilibrio de fuerza. Mientras come hidrógeno la estrella, mientras tiene combustible para seguir comiendo y sigue teniendo esa energía de esas reacciones que se están liberando en el núcleo, no hay problema, la estrella está viva y no pasa nada. Lo curioso es lo que ocurre cuando la estrella empieza a morirse. El combustible empieza a acabarse, el hidrógeno empieza a acabarse, deja de crecer la gravedad, deja de crecer la atracción gravitatoria, deja de brillar la estrella tanto porque ya no hay combustible para mantener esas reacciones internas, y la gravedad vence a la presión que había antes dentro de la estrella. Es como si empezáramos a liberar aire del globo que he dicho antes. El globo va a empezar a comprimirse porque la presión de la pared es mayor que la presión interna que antes estaba en equilibrio. Entonces la estrella empieza a comprimirse. Se va contrayendo, va aumentando su densidad, tiene la misma masa, el mismo material, pero se está comprimiendo cada vez más, va aumentando su densidad, y lo que pasaba después no lo vamos a entender hasta finales de los años 20. Este muchacho es un joven indio en aquella época, ahora sería pakistaní, que era un tío muy, muy interesado en la física, y su sueño era ir a Inglaterra a estudiar nada más y nada menos que con Eddington, el mismo tipo que había hecho el experimento de la comprobación de la teoría de la relatividad. Eddington había escrito un libro anteriormente que se llamaba The Internal Constitution of the Star, en el que decía que la muerte de todas las estrellas eran enanas blancas. Era un tipo de estrella que se forma cuando se enfría el núcleo, ya no come más y se queda formado con una estrella que es más densa que las demás, que brilla bastante menos, pero que es un objeto celeste que se llama enana blanca. Pues él decía que todas las estrellas, el final de todas las estrellas es la enana blanca. Chandrasekhar, que es como se llamaba este chico, utiliza el viaje... Bueno, Eddington era experto en relatividad, pero no sabía nada de cuántica. La cuántica había empezado en 1905, llevaba ya 15 o 20 años, y este chaval se había leído un libro de cuántica con bastante profundidad, porque se le había regalado un físico, Sommerfeld, que fue a dar una conferencia en su universidad en Madras. Él fue con mucha ilusión a ver a Sommerfeld, y Sommerfeld le dijo, porque se había estudiado el libro de Sommerfeld, y Sommerfeld le dijo que no se hiciera ilusiones, que la física había cambiado totalmente, que su libro no valía ya para nada, porque en 5 años había perdido vigencia, había nacido la física cuántica. Estudió cuántica, y cuando iba en el viaje de camino a Inglaterra, un viaje en barco que dura casi 2 semanas y media, 16, 17 días, se pone a pensar, pero ya incluyendo fenómenos cuánticos, cómo terminan las estrellas. Si es cierto que lo que dice Eddington, que todas terminan como enanas blancas, o hay algún otro final. Y consigue deducir matemáticamente lo que se conoce como el límite Chandrasekhar. Enanas blancas se forman solamente cuando la masa solar es 1,44 veces la masa del Sol. Cuando las estrellas son más grandes, la gravedad va a seguir haciendo que la estrella se apriete cada vez más, cada vez más y más y más. Y va a terminar, en principio, implosionando, crearía un agujero negro, que era lo que Einstein había predicho. Tuvo una pelea con Eddington de narices, porque claro, estaba el hombre recién llegado a Inglaterra, estudiante con 20 años, contradiciendo al que era un maestro en física totalmente formado. Eddington le hizo la vida imposible,
y terminó abandonando el estudio de los agujeros negros. Pero volvió en los 70, publicó un libro en el 82 y en el 83 se hizo justicia con él y le dieron el Premio Nobel de Física. La importancia es tremenda, lo que estaba comentando antes. Si la masa es menor que el límite de Chandrasekhar, si la masa de la estrella es menor que 1,44 veces la masa del Sol, entonces la estrella deja de comprimirse y se convierte, se asienta como enana blanca, y si no, entonces sería agujero negro. Después llegó Oppenheimer, que era otro tipo que andaba también liado en temas de cuántica y demás, tuvo un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial, porque es uno de los padres de la bomba atómica, y mete un intervalo más, ese intervalo que hay entre 1,3 y entre 1,5 y 3 masas solares, conocido como el límite de Oppenheimer-Volkov, es un límite en el cual la estrella se convertiría no en agujero negro, sino en lo que se llama estrella de neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga, los electrones tienen carga negativa. Cuando la presión es tal, puede ser tal que protones y electrones colapsen, la carga se neutralice y se conviertan en neutrones. Y eso es lo que es una estrella de neutrones. Son estrellas mucho más densas y mucho más pesadas que las enanas blancas. Pueden llegar incluso a millones de toneladas por centímetro cúbico. Y después, por último, el agujero negro. Hay una infografía con dibujitos de cómo sería el ciclo de vida de una estrella en función del peso. El final, o bien enana blanca, o bien agujero negro o estrella de neutrones. ¿Vale? Aquí tendríamos la representación gráfica. Lo de la izquierda es una animación, puede haber estrellas dobles, incluso triples, y por tanto puede haber estrellas cuya pareja sea un agujero negro. En ese caso pasa una cosa muy curiosa, y es que el agujero negro se va comiendo poco a poco a la estrella. La gravedad es tal alrededor que llega a comerse a la estrella. Un agujero negro en pareja con una estrella lo descubrieron en los años 70, lo predijeron en los años 70 por su emisión de rayos X, es Cygnos X1. Hay una historia muy divertida entre Penrose y Hawking porque se apostaron una suscripción a una revista. Hawking decía que no era un agujero negro el compañero de Cygnus, de la estrella HD esta, y Penrose decía que sí. Al final Hawking aceptó que estaba equivocado. Vamos al cumplimiento de las profecías que dijo Einstein en 1915 y juro que ya terminó, porque al final me voy a alargar un poquito más de la cuenta. Las ondas gravitacionales, lo que comentamos, el equivalente a una piedra cayendo en un estanque. Einstein las predijo matemáticamente, pero pensó y llegó a declarar que jamás podrían probarse porque jamás se tendría la tecnología suficiente para poder demostrar algo así. Estamos hablando de que una distorsión en el espacio-tiempo se transmita en forma de ondas y se pueda percibir de alguna manera. En los años 80 se genera un experimento, el LIGO, el experimento LIGO, que traducido al inglés sería Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, y que está en Estados Unidos. Lo dirige Kip Thorne, que es un tío al que admiro mucho porque me gustan mucho sus libros, muy fácil de leer, y es una persona que ha dedicado su carrera completa a estudiar la relatividad de Einstein y sus consecuencias. De hecho, ganó el Premio Nobel de Física en 2017 porque prueba, LIGO detecta una onda gravitacional, la que está arriba puesta. GW significa Gravitational Wave, 2015-09-14 es la fecha en la que se recibió. Es como se nombran las ondas gravitacionales. Esta fue la primera. Este Kip Thorne, aparte de por eso, es famoso a nivel social porque fue guionista y productor ejecutivo de una película para mí de culto que es Interestelar, en donde se representa un agujero negro, que es el agujero negro en rotación que vemos a la izquierda, que en la película se llama Gargantúa, y que Kip Thorne desarrolló científicamente para que se pareciera lo más posible a cómo sería un agujero negro según había predicho Einstein. Lo que estamos viendo en esta zona de aquí, yo cuando muevo el cursor se ve, ¿verdad? Sí. Esto se llama anillo de acreción. Esto es material girando a una velocidad enorme en torno al agujero negro, que es esta parte de aquí, y es el material que se va a tragar el agujero negro en breve. El borde de la zona negra sería lo que llamamos horizonte de sucesos.
Todo lo que cruce esa frontera cae sin solución dentro del agujero negro y no se vuelve a saber nada de él. Y el arco que está aquí por encima no es un arco de luz encima del agujero negro, sino detrás. Decíamos antes que la luz, las grandes masas distorsionan el... Joder, qué sensible estoy. Distorsionan el espacio-tiempo curvando la luz. Bueno, pues este filo de aquí blanco es el anillo de acreción del otro lado, visto. Los rayos de luz, en vez de salir recto hacia atrás, se curvan y se vienen hacia nosotros. Entonces se ve como si fuera una especie como de ojo. Para que sea más fácil de entender, si tuviésemos una nave espacial yendo por detrás del agujero negro en esta dirección, cuando llegase al agujero negro, cuando llegase al centro de suceso, nosotros veríamos la nave por encima y por debajo, y después seguiría por detrás. ¿Vale? Eso es lo que estamos viendo. La luz que está detrás es atraída, en vez de salir recto, es atraída y vuelve hacia el observador. Por eso se ve de esa manera. Esto es LIGO. Hay dos experimentos, hay dos sedes, una está en Hanford y otra en Livingston, separados 3.000 kilómetros, con el objeto de que un camión que pase cerca de la instalación no provoque una interferencia y se pueda confundir con una onda gravitacional. Lo que estamos buscando básicamente es que recoja una vibración que tiene el espacio. El esquema sería el que vemos aquí a la derecha. Tenemos una luz láser porque la longitud de onda es muy fácil de controlar, la separamos con un semiespejo en medio y mandamos dos haces que rebotan y vuelven al mismo sitio y lo proyectamos contra una pantalla. Vamos a hacerlo de tal manera que las ondas, vemos aquí que van en contrafase, es decir, cuando una sube, la otra baja. Los dos haces de luz que han vuelto van a ir en contrafase, de manera que cuando se sumen se anulen y no se ve nada en la pantalla. Si pasa una onda y mueve uno de estos espejos, lo distorsiona aunque sea un poquito, entonces esa contrafase de aquí se deshará y entonces veremos una imagen en la pared o un sonido o lo que sea, ¿vale? Y bueno, y eso ocurrió, voy a ir un poco más rápido, a las 5:50 de la mañana y 14 segundos, los relojes están sincronizados, son relojes atómicos, en ambos observatorios a la vez, y lo que se escuchó fue esto. Los dos primeros golpes más graves son los originales, los segundos se han modificado para que sean más fáciles al oído humano para escucharlos. Con este ruido, supongo que el que estaba allí escuchando, el que estaba allí de guardia, pegaría un salto que llegaría a la pared. Se consiguió demostrar lo que Einstein predijo y además pensaba que nunca se íbamos a ser capaces de demostrar, que era la existencia de las ondas gravitatorias. Esto fue lo que ocurrió. Dos agujeros negros de 36 y 29 masas solares chocaron entre ellos y ese choque, pero esto lógicamente es una animación, no de verdad, ese choque, después de orbitar, produjo una distorsión en el espacio-tiempo, ese temblorcillo que se ve ahí, y ese temblorcillo, ese evento se produjo hace 1.300 millones de años. Cuando esto pasó se estaban formando los continentes de la Tierra todavía, y se produjo un agujero negro de 62 masas solares, es decir, perdió 3 masas solares, que fue lo que invirtió el agujero en generar la onda gravitacional, y es lo que nosotros hemos escuchado ahora. Y la otra cosita que quería comentar es la foto del 10 de abril, que se publicó el 10 de abril de 2019, de este año, la fotografía del agujero negro M87. Es muy importante porque es la primera vez. Los agujeros negros se habían probado de manera indirecta, midiendo emisiones de rayos X, midiendo una serie de historias, pero nunca se habían fotografiado directamente, y esta es la primera fotografía que se ha podido hacer de un agujero negro. Lo más interesante, quizás desde un punto de vista romántico, ya no es que por fin se ha podido ver un agujero negro como es, sino que ha sido un proyecto que ha involucrado a más de 300 personas de 20 y tantos países, de 14 instituciones distintas, montando un radiotelescopio del tamaño de la Tierra. Un radiotelescopio del tamaño de la Tierra, que era lo que hacía falta para poder ver el agujero negro a tanta distancia. Entonces, aparte del hallazgo científico, es en los tiempos que corren, en los que estamos empeñados en crearnos problemas los unos a los otros y liarnos la torta siempre, cada vez que podemos, es una oda a la cooperación y al trabajo en equipo. Y eso es una de las cosas que me parece más interesante. Los datos, las imágenes se tomaron durante 4 días. La constelación M87 está en el cielo, tenemos que buscarla detrás de la constelación de Virgo.
El tamaño del agujero negro es 6.500 millones de veces la masa del Sol, ese es lo que se llama un agujero supermasivo, y está a 55 millones de años luz. Estos 4 días de fotografías dieron 4 petabytes, o sea, 4 millones de gigabytes, se llaman 4 petabytes de datos, el equivalente a casi 1 millón de DVDs. Lo que estamos viendo, y ya termino, es, por una parte, lo negro sería no el horizonte de sucesos, sino, y eso es lo que se aparece aquí en la gráfica, el horizonte de sucesos sería la corona adentro, pero estamos viendo que lo negro sería más, y es igual que veíamos en el agujero negro de la película, que la luz que está detrás se curva y vuelve y la vemos por encima del agujero negro. Aquí lo que estamos viendo es como, podríamos decir, los rayos de oscuridad, si hay rayos de luz, vamos a decir, ¿por qué no?, que hay rayos de oscuridad también, se curvan por la gravedad del agujero negro y se proyectan en el plano de la fotografía. Entonces lo que estamos viendo es la sombra del horizonte de sucesos y no el horizonte de sucesos en sí. Y lo que sí estamos viendo alrededor es el material orbitando en torno al agujero negro. La parte más iluminada sería la parte de material que viene hacia nosotros, aparece en la fotografía así, y la parte menos iluminada la que va hacia la dirección contraria. Hay que decir que los colores son ficticios, los telescopios son radiotelescopios, los que los telescopios han recogido son emisión de rayos X y no imágenes como tal. Pero para entender la dificultad del experimento, equivalente a nuestra distancia sería como leer un periódico, como estar en Nueva York y leer un periódico que está en Valencia. Esa es la resolución que hemos conseguido para publicar esta foto, que es un paso muy importante en el estudio de la cosmología de los agujeros negros. Quedan muchas cosas por hacer. Hawking postuló que los agujeros negros no son negros del todo, se llaman negros porque lo absorben todo. Él creía que hay un tipo de radiación que se escapa, muy fino, una radiación de naturaleza cuántica que se llama radiación Hawking. Se está trabajando ahora a ver si se demuestra que tenía razón. Se está intentando demostrar, encajar la relatividad con la gravedad cuántica, buscar un modelo de gravedad cuántica que ahora mismo no tenemos. Se está intentando encontrar el neutrino de Majorana, que es una partícula subatómica que se sigue buscando, que es partícula y antipartícula a la vez. Polarización del fondo de microondas, hay mucho camino todavía por hacer. Pero, y esta ya es la última diapositiva, lo prometo, sí quería resaltar lo importante que ha sido el siglo XX para la historia de la física y para el conocimiento del universo. Esta fotografía está tomada en 1928, o 29, no recuerdo si 28, 27, en 1927. Es un congreso que organizaba en Bélgica un tipo que se llamaba Solvay, que era un multimillonario aficionado a la ciencia, y que convocaba siempre, en cada congreso, a los grandes científicos, a los científicos más reputados de la época. Esta fotografía nos da una dimensión de la época que vivimos. En esa fotografía hay 29 personas, 17 son premios Nobel. Hay nombres como Debye, como... tengo que apuntar porque no lo veo bien. Madame Curie está sentada a la derecha de Einstein, 2 puestos a la derecha de Einstein. Madame Curie ganó 2 premios Nobel, a falta de uno ganó 2, en física y en química. Está Rödinger, está Compton, está de Broglie, está Pauli, están nombres que se estudian ya no solamente en la universidad, sino en el colegio. Y eso creo que nos da una dimensión de lo que ha significado el siglo XX para la ciencia y para el conocimiento del universo. Y ya está. Lo importante, como decía Einstein, es continuar y no dejar de hacerse preguntas para seguir siempre avanzando en el conocimiento.